Bienvenidos de vuelta a nuestro Congreso de Liderazgo NATAM. Me cambió nuestro idioma nativo ahora, a pesar de que no es el idioma de nuestra siguiente speaker, pero digamos que mi alemán no es muy fluido, por decirlo menos. Quiero presentarles a una mujer power que ha hecho una carrera admirable por donde se la mire. Jeanette von Wolfestoff es economista, oriunda de Alemania. Llegó a trabajar a nuestro país el 2002. Actualmente, ella es fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y además me encanta destacar que fue la primera mujer en ser parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Dentro de una amplia experiencia, se ha desempeñado como miembro del Consejo Presidencial para la Modernización del Estado y además fue presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para el Gasto Público. Ella ha empujado la barrera más allá de lo simplemente legal, elevando la bandera de transparencia y equidad, visibilizando los problemas que puede traer un mercado que se ve expuesto a la colusión y a la asimetría en el acceso a la información. Jeanette es experta en transparencia, anticorrupción y sostenibilidad. Además, es escritora y próximamente estará lanzando su nuevo libro, llamado Capitalismo, donde entrelaza neurociencia, historia, política y economía para reevaluar la forma en que estamos viviendo el capitalismo. Es precisamente sobre uno de los capítulos del libro del cual hablaremos hoy. Este capítulo fue construido en colaboración con estudios realizados por la empresa Mercer. Nada que decir, seca, matea y sin más los dejo con Jeanette y su tema liderazgo, prestigio versus dominancia. Jeanette. Muchas gracias, Paula, y muy buenos días a todos. Un gran gusto estar hoy día con ustedes compartiendo sobre liderazgo por prestigio versus por dominancia. A lo largo de nuestra vida, todos los seres humanos y también los animales no humanos activamos y desactivamos parte de nuestra información genética. De hecho, este fenómeno está muy estudiado ya en la ciencia, se conoce como epigenética y se muestra muy claramente con el ejemplo que le tengo acá, la abeja, por ejemplo, donde la misma abeja, según lo que es su circunstancia en su vida, la alimentación en este caso principalmente, se convierte o en abeja o en reina, la reina que vive 20 veces más. ¿Por qué lo menciono? Porque con el liderazgo pasa algo muy parecido, en el sentido de que hay partes del liderazgo que podemos cambiar, como la abeja cambia y evoluciona, y hay otras partes que no podemos cambiar. Y considero que reflexionar más sobre esa parte evolutiva del liderazgo y nuestra herencia como seres humanos nos ayuda muchísimo en pensar cómo evolucionar hacia un liderazgo que sea capaz de enfrentar realmente los desafíos del futuro y a la vez también nos permite ver cuáles partes del liderazgo no son cambiables, como la abeja tampoco puede cambiar siendo abeja. Bueno, acá ustedes conocen la evolución humana y quiero invitarlos a que se trasladen 6 a 8 millones de años atrás, cuando teníamos un ancestro común con nuestro primo más cercano, el chimpancés, y cuando podemos observar que los pequeños grupos en los cuales nuestros ancestros se organizaban estaban ante todo basados por un estilo de liderazgo que puede llamarse por dominancia, lo que significa que el poder se imponía ante todo y mucha energía de estos grupos se invertía principalmente en organizar coaliciones para mantenerse a la fuerza, por fuerza, en el poder o para derribar quien estaba en el poder. Entonces, vemos que después el humano avancemos, evolucionó y finalmente 2,6 millones de años atrás tuvimos el primer desarrollo del género de los Homo, los humanos empezaron a desarrollarse, pero estudios recientes muestran que recién 1,5, 1,7 millones de años atrás el ser humano finalmente desarrolló
una parte importante de su cerebro que está ubicado acá en el lóbulo prefrontal, en la corteza prefrontal, y que es clave para el desarrollo de un lenguaje más complejo, pero también para la cognición social. La cognición social es lo que necesitamos para entender al otro, para que el otro nos entienda y para que en conjunto aprendamos y evolucionamos. Y eso fue parte y razón por la cual finalmente el ser humano evolucionó tan rápido y finalmente, por ejemplo, el Homo sapiens era capaz de imponerse en la Tierra por sobre el Homo neanderthalensis, que tenía un cerebro más pequeño, pero colectivamente interactuaba menos o tenía menos inteligencia acumulada porque era menos social, tenía menos cognición social y vivía en grupos más pequeños. En este tiempo nació más el estilo dominante que dominaba, era el liderazgo por prestigio, no por dominancia. Los dos podían siempre entremezclarse, pero principalmente el líder en este momento de los grupos era un líder elegido, era alguien que podría transitoriamente elegirse y sobre todo que destacaba por ser capaz de guiar el destino de los grupos. Este estilo de liderazgo prevalecía por mucho tiempo y era la principal razón por la cual los pequeños grupos basados en competencia, pero ante todo en una cooperación muy compleja, transmisión de conocimiento a lo largo de las generaciones, permitieron finalmente dar las bases de lo que hoy día somos. Todo esto cambió con la revolución agraria finalmente, cuando cerca de 10.000 años atrás los seres humanos se multiplicaron tanto, pero no solamente eso, lo que hizo que la complejidad del convivir necesitaba más inteligencia cognitiva para regular los intereses y era más fácil responder con un liderazgo agresivo vertical esta complejidad porque faltaba conocimiento para gestionar la complejidad, pero además se agregó la riqueza. Donde hay mucha riqueza nuevamente aparece el narcisismo y la invitación de los líderes más bien maquiavélicos y narcisistas a luchar por el poder, y así la psicología evolutiva hoy día considera que el que empezó a predominar en este tiempo fue más bien el liderazgo por dominancia. Lo interesante es que uno de los psicólogos evolutivos que más ha estudiado este fenómeno se llama Mark van Vugt de la Universidad de Ámsterdam y de Oxford. Dice que dado que el desarrollo cerebral nuestro que nos acerca a ser humano con toda nuestra empatía que tenemos, si partamos desde esta base, prácticamente el 99% de nuestra evolución fue más bien basado principalmente en el liderazgo por prestigio, por lo que hoy día la percepción que es un buen líder se basa en este periodo de 1,5 millones de años y no en los 10.000 años desde los cuales volvimos un poco al liderazgo que hoy día vemos todavía entre primates o entre nuestros primos, los chimpancés o también los gorilas. Es interesante porque no solamente esperamos de un líder un fair play y ser más participativo y democrático, sino también resentimos liderazgos que son dominantes, verticales y que se imponen. Acá tengo una pequeña comparación de ambos estilos de liderazgo, también de Mark van Vugt, y ven que principalmente se diferencian ambos liderazgos por cómo es la relación entre el que lidera y el grupo, porque el grupo bajo el estilo por prestigio tiene un respeto frente a su líder y lo elige, y también probablemente participa más en la creación de objetivos. Como se trata de un estilo de liderazgo participativo, los objetivos se consensúan y son los mismos entre el líder y el grupo, versus con el liderazgo por dominancia, donde vemos que los grupos tienden a ser más pasivos,
Eso es el caso, por ejemplo, de personas que reciben órdenes de sus gerentes, pero que no participan en la creación de los objetivos del grupo, sino el objetivo lo fija el gerente, quien exige más bien su misión. Bueno, ¿cuál es el problema o el desafío de hoy? Vemos que efectivamente en las organizaciones, especialmente en las grandes empresas, donde suelen haber jerarquías de múltiples niveles, aún mayor que sea la distancia entre el poder arriba y los niveles más abajo, aún más vertical que se ejerce el liderazgo, aún más incentivos en realidad existen para líderes narcisistas, maquiavélicos, para mover el mundo, para ascender en esta jerarquía. Y vemos además que esta distancia de poder en empresas hace tan difícil también para los gerentes en los niveles más superiores ir para abajo y pedir ideas, creatividad, porque teóricamente deberían nacer arriba, porque por algo arriba hay tanto pago excesivo comparado con el pago más en los niveles organizacionales abajo en la empresa. A la vez, este estilo de liderazgo que fomentan burocracias excesivas crea pequeños feudos en la empresa que no son pro mercado, sino que tienden a rigidizar la estructura de poder y que finalmente no solamente son pro narcisismo, sino también anti-innovación. Y finalmente se basan en asimetrías porque el que esté arriba siempre controla más al que está abajo, que el que abajo podría realmente controlar al que está arriba, y también no da incentivos para compartir información y creatividad. Acá Gary Hamel, Michel Zanini, dos grandes autores, lo pusieron en su libro Humanocracy. Pon un alfiler en el ego exagerado de tu jefe y es tu carrera la que se hará pop. Y es lamentablemente tal cual, y es bueno tener esto en consideración cuando se trata de querer avanzar en innovación que no se logra en jerarquías que son excesivamente verticales. Una persona que lo tiene estudiado de este tiempo es el profesor Charles O'Reilly de la Universidad Stanford, junto con la profesora, una profesora de la Universidad de California de Berkeley. Chapman se llama, han hecho un análisis, un metaestudio de 150 análisis académicos sobre el narcisismo en empresas y muestran que aunque el narcisismo podría ser un desafío quizá que parezca pequeño, porque se trata solamente de quizá algo más de un 1% de las personas, sí es un desafío crecientemente importante en todas las organizaciones empresariales, porque el narcisista está especialmente presente donde está el poder, donde hay jerarquías y donde puede ganar mucho con sus formas de conseguir el poder, y donde normalmente personas que no son narcisistas o también mujeres con menos testosterona compiten considerablemente menos y normalmente quedan por fuera. Narcisistas brillan en entrevistas laborales, brillan en mantenerse en el poder y son un creciente desafío en las organizaciones, y no hay que ponerlo trivial, perdón mi español, sino hay que tomarlo muy en serio como desafío en cualquier empresa. Bueno, ya mencioné este libro, Humanocracy, de dos grandes autores, Gary Hamel y Michel Zanini, que han hecho un trabajo muy interesante en mostrar la importancia de liderazgo más horizontales, menos verticales, y que en este libro específico muestran que también empresas grandes tienen toda la posibilidad de avanzar hacia un liderazgo menos vertical y dominante a la fuerza, impositivo, y más hacia un liderazgo por prestigio, más compartido y participativo. Y de hecho, en el libro destacan dos ejemplos muy interesantes de la empresa Haier, el gigante chino, que de 100.000 empleados finalmente
redujo su tamaño, lo dividió en más de 4.000 empresas para dar incentivos a cada persona dentro de la organización, que antes era una organización con más de 100.000 empleados, un gigante con muchos niveles de gerencias entre medio. En vez de eso, la invitación era innovar desde cada persona en esta gran organización, dividiendo el poder y más bien estructurando los incentivos de tal manera que cada uno gana cuando aporta valor al cliente. Esto fue el gran trabajo de Sang Ruimin, que es como fundador de Haier, recién se retiró, pero que es muy interesante porque rima con la complejidad económica del momento y no trata de oponerse y mantener estructuras rígidas de poder. Otro ejemplo de este libro que le recomiendo es de Nucor, el productor de acero más grande de Estados Unidos. Nucor tiene evaluaciones bottom-up, que significa que sus gerentes son evaluados desde su equipo y los equipos tienen una estructura pequeña que hace que pueden trabajar bien juntos, crear objetivos en conjunto y hacerse responsables comercialmente incluso de cómo se llevan a cabo estos objetivos en la práctica. Finalmente, en los equipos se gana menos que en otras empresas, pero dado que hay participación en las utilidades, las personas en Nucor tienden a ganar sobre el 20% de lo que ganan sus colegas en empresas parecidas. Y además es una empresa que destaca por su innovación, justamente porque la innovación también se entiende bottom-up y el gerente como una persona arquitecta de gestionar los talentos para que todos aportan. Así que son ejemplos post-burocráticos que yo creo que deberían dar mucho debate también para Chile o cualquier país, ojalá para inspirarnos y avanzar hasta este tipo de liderazgo más por prestigio y horizontal y participativo. En Chile hemos analizado recientemente ciertas brechas salariales que existen en empresas. ¿Por qué? Porque la brecha salarial también es un reflejo de cuán vertical son las empresas. De hecho, cuando empresas son más bien horizontales, pueden estar mucho más interesados, no solamente que todos ganen mejor, también los niveles abajo se acercan, sino que la innovación realmente se basa en la idea de todos y eso se refleja naturalmente en los sueldos, cuando los sueldos no se basan en el rango dentro de una jerarquía, sino más bien en el valor creado para la empresa. Acá, en el caso del estudio que hicimos junto con la empresa Mercer, se analizó, por un lado, una brecha que comparó el sueldo de los gerentes generales comparado con el sueldo de los paraprofesionales en la brecha 1 y se calculó también una brecha 2 que es la brecha que el World Economic Forum recomienda medir y transparentar también como parte del stakeholder capitalism, que es la comparación del sueldo del gerente general, incluyendo bonos, comparado con lo que ganan las empresas, las personas a nivel de la mediana. Bueno, aquí están los resultados que en parte nomás son positivos. La brecha 1 se ve en la línea naranja acá y ven que en los últimos 10 años, desde 2010, ha ido cerrándose la brecha que mide la diferencia entre el nivel más bajo en las empresas y lo que gana el gerente general. Esto está calculado para más o menos 100 empresas en Chile. Por año varía levemente la cantidad de empresas, pero se trata de una selección también que incluye varias empresas grandes. A nivel de la brecha 2, que ven en la línea aquí abajo,
La imagen no es tan clara, de hecho se ve una reducción de la brecha salarial desde 2017 claramente, pero lamentablemente si uno ve finalmente la década completa, está claro que esta diferencia que es más holística, que muestra más holísticamente cuán vertical es la empresa, se ha mantenido bastante similar a lo largo de los años y muestra también que realmente hay un desafío acá para la empresa chilena de gestionar mejor los talentos dentro de su propia empresa. Si comparamos para el año 2020 a las empresas chilenas con empresas de Uruguay, Inglaterra, Israel, Corea, Alemania, Nueva Zelanda, Estados Unidos, China, CN es China, Shanghai, en este caso solamente son 500 empresas que se midieron estadísticamente, o Colombia, vemos que Chile, marcado en amarillo, destaca por brechas relativamente más altas. De hecho, la brecha 1, por ejemplo, es el doble más o menos de la brecha en UK y Corea del Sur, y es el triple de Alemania y Nueva Zelanda. Así que nos muestra que tenemos que trabajar eso porque no solamente es un tema de capacitación y que las personas llegan con una mejor educación en la empresa, sino esto tiene que ver también con la voluntad de las empresas de dar posibilidad de evolucionar en la empresa y capacitarse con multiskilling, upskilling, especialmente ahora en el marco de la automatización. ¿Cómo avanzar hacia un liderazgo por prestigio y reducir no solamente las desigualdades en los ingresos excesivas que en parte a lo menos son una consecuencia indirecta de las brechas salariales, sino también inciden muchísimo en el bienestar de las personas. De hecho, si uno ve la evolución de las personas a lo largo de los 1,5 millones de años, está claro que nosotros no evolucionamos para ser un esclavo que recibe ciegamente los órdenes desde arriba, sino como ya mostró el psicólogo evolutivo Mark van Vugt y colegas y distintos otros estudios, hoy día se espera de los líderes de ser un ejemplo, de entusiasmar y de involucrar a todas las personas. No hay nada más aburrido que estar en una empresa donde el gerente no pide la opinión, sino más bien da órdenes y piensa saberlo todo. Entonces tiene mucho que ver con el bienestar de las personas, no solamente con sus ingresos, de tener liderazgos que realmente se basan en prestigio y no en dominancia. Finalmente, hacernos cargo de este desafío de avanzar hacia un liderazgo por prestigio tiene mucho que ver también con hacernos cargo realmente de la complejidad del momento y de todos los problemas que enfrenta la humanidad, la sociedad, y todos los riesgos que hoy día tenemos que enfrentar. La única manera de hacer esto bien es con innovación, y esta innovación frente a un problema complejo no puede nacer de un cerebro de una persona, de un gerente, sino tiene que involucrar, tal como el Homo sapiens lo hizo cuando se puso en su tiempo por sobre el neanderthalensis en la historia humana. Tenemos que hacer esto basado en inteligencia colectiva, no hay otra fórmula. Pienso que es importante que de este desafío tomemos más conciencia, también desde los directorios, pero que entendemos también cuán sistémicamente riesgoso es no hacer nada, porque cuando hoy día la jerarquización, los niveles jerárquicos en la empresa finalmente fomentan un estilo de liderazgo dominante, impositivo, producimos también en los gremios empresariales, que son los primeros en consensuar reformas para avanzar hacia un capitalismo más sostenible, más transparente, con menos corrupción.
justamente en los gremios empresariales los interlocutores van a ser los gerentes de las grandes empresas que justamente tienen un alto riesgo de ser narcisistas y de estilo más bien maquiavélicos. Y sabemos de que finalmente el narcisismo, cuando es patológico, no solamente implica que una parte del precórtex no funciona bien en reconocer la empatía, los sentimientos, en entender al otro, en la cognición social por el elevado nivel de testosterona, sino también que el narcisista patológico tiene desafíos estructurales en su cerebro, en la parte insular, donde justamente se siente la empatía misma, tiene menos masa gris. Entonces, esperamos de líderes que consensúen reformas pro sostenibilidad, pero finalmente justamente los que están ahí pueden ser los que son incapaces de entender realmente la situación por su elevado nivel de narcisismo. ¿Cómo avanzar? Aquí hay solamente tres ideas muy gruesas que no voy a profundizar más, pero que quiero mencionar levemente. Uno, a mi juicio, falta sin duda transparencia de empresas. Las brechas salariales deberían ser transparentes. Igual los niveles de innovación. Empresas que no tienen innovación, pero que tienen márgenes importantes, tienen un alto riesgo justamente de estilo liderazgo verticales y de tener su modelo de negocio sobre poder excesivo de mercado y no un mercado que está funcionando como debería. Nosotros, si avancemos hacia una transparencia de cualquier empresa de cierto tamaño que tendría que transmitir datos sobre sus brechas salariales, sería un incentivo a tomar la brecha salarial más en serio y que podría incluso el día de mañana terminar como una reforma que permite entender el beneficiario final de las empresas y cuáles son las diferencias salariales en las respectivas empresas y ojalá incorporando también la primera plana el primer nivel de los subcontratos que tiene la respectiva empresa. La idea es darle a los gerentes o a los directores, aun cuando sean narcisistas, los incentivos adecuados para avanzar hacia empresas que contribuyen más valor a todas las partes y que por ende tienen que incorporar más los talentos en la empresa también. Dos, la transparencia en los mercados. Como sabemos que hay muchos subcontratos, crecientemente más. Es importante que tengamos estadística de estas brechas salariales también a nivel del mercado en general. Y por último, y con eso termino, pienso que podría haber llegado un momento indicado para también hablar de sueldo no solamente mínimo, sino también máximo. De hecho, hoy día, por las imperfecciones que están en los mercados, pueden darse estos casos muy conocidos de no solamente sueldos bajos en los niveles más inferiores, sino sueldos excesivamente altos en los superiores niveles. Acá Israel ha hecho una legislación en 2016 para las instituciones financieras que me parece muy interesante y ha puesto brechas máximas para restringir lo que los gerentes, por ejemplo, de la banca pueden ganar comparado con los niveles inferiores en la banca o comparado con los empleados de la primera línea de subcontratos de la respectiva empresa. En fin, lo que quería transmitir, hay distintas fórmulas para impulsar un liderazgo por prestigio, avanzar hacia empresas más sostenibles, pero esto no pasa con autorregulación, sino necesita regulación y incentivo mucho más claro, y ahí la transparencia sin duda debería ser uno de los incentivos más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Sin duda, una exposición tremendamente interesante. Ya me quiero leer el libro para mayor detalle. Y qué más que decir, que todo nos quedó súper claro que tenemos un tremendo camino por avanzar, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica como tal. Janet, te quiero hacer un par de preguntas.
¿cómo invitamos a nuestros líderes, a nuestros gerentes que están en una posición súper privilegiada hoy en día a salirse de esa posición en función de este cambio, en función de también de promover un liderazgo por prestigio y además la innovación? ¿Se puede? Se puede cuando hay voluntad para dividir el poder y reducir el poder que existe en muchas gerencias. Entonces, lo que mostró el ejemplo de la empresa Haier, por ejemplo, en China, pero también de Nucor en Estados Unidos, esta empresa post-burocráticas, es que no se puede impulsar realmente innovación de abajo cuando de arriba se quiere mantener el poder tal cual. Exacto. Razón por la cual evidentemente estas estructuras se mantienen más rígidos aún cuando el mercado no funciona como mercado y cuando no tiene presión suficiente para innovar, porque una empresa que es obligada a innovar para sobrevivir, porque si no, no va a proceder, va a tener un incentivo mucho más natural de tratar de innovar desde abajo, bottom-up, pero si la empresa finalmente se basa en un poder excesivo de mercado y le falta mercado definitivamente, la gerencia tiene poco incentivo voluntariamente a entregar más poder y ahí finalmente vemos burocracias en empresas donde gerencias, subgerencias, se crean estos feudos donde contratan a quien quieren, roban ideas, manejan información y producen finalmente no solamente un gran daño a la empresa, sino también al talento, a las personas y sobre todo porque en este juego de poder en las jerarquías de la empresa, cuando el que más sube, mejor sube, es finalmente el narcisista en empresas grandes sobre todo, uno puede en los equipos esperar mucho a ser reconocido por talento, esfuerzo y va a llevar una gran frustración cuando uno se da cuenta que el jefe narcisista no es capaz de reconocer al talento. Entonces, no produce mucho malestar, por lo que realmente creo que hay que regular eso, no solamente con transparencia y también empezar este debate sobre las brechas con más seriedad también en Latinoamérica, sino también me parece que nos falta más mercado en los mercados y nos faltan políticas pro competencia que son muy distintos que solamente la política antimonopolio. Bien, entonces por lo que te escucho, en resumen, es difícil venderle a nuestros líderes que dejen estos privilegios por sí mismos como un acto generoso, sino en realidad tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con políticas de mercado, con la necesidad de competir a través de la innovación. O sea, hay que empujarlo desde afuera, más que nazca desde nuestros propios liderazgos. Súper. Oye, una pregunta que me daban muchas ganas de hacerte cuando estabas haciendo la presentación, me estaba todo el rato pensando en el liderazgo masculino, ¿sí? Inevitablemente. ¿Qué pasa con el liderazgo femenino? Que el femenino real, que no se cruza con estas características de competencias masculinizadas, ¿no? El liderazgo femenino que se está imponiendo de a poco hoy en día, pero que todavía no es premiado, que todavía no es puesto en una posición suficientemente fuerte para competir, ¿no? Con el narcisismo. Es muy buena pregunta porque finalmente los estudios muestran que en las empresas el que haya equidad de género implica tener políticas activas pro mujer o pro diversidad e incluir esta diversidad de forma activa también. Necesita una estrategia deliberada, no basta decir aquí contratamos, cuota, da lo mismo quién, o que venga la mujer y después dejarla ahí porque tal como se gestiona el poder entre
personas con rango narcisistas, porque el narcisismo finalmente no es blanco y negro, sino tiene rangos también. Tiene que ver, como estudios de la neurociencia, de la biología han confirmado, tiene que ver con los testosterona también. El hombre tiene múltiples veces más testosterona que una mujer, y la mujer puede ser narcisista también, pero se expresa distinto, Sí. no con el afán ilimitado de tener poder y los altos niveles de testosterona, que además entran en un loop positivo, reafirmativo con la dopamina. Entonces, y la dopamina es esta hormona de querer más, de querer algo y no estar satisfecho por tenerlo, sino el premiar quererlo. El deseo del objeto. Exactamente. Es psicología. Entonces, y nunca es suficiente cuando ya tienes algo. Porque no es el más objeto, y más es el y deseo más. en sí mismo. Entonces, el narcisista o la persona con excesivo nivel de testosterona nunca es satisfecho y por eso lucha de una forma sin límite por el poder también. Y como después el narcisista patológico tiene problemas en su estructura cerebral, con parte del cerebro con menos masa gris, que en la área donde se siente la empatía, también no tiene límites éticos en esta lucha por el poder. Y cuando entonces se trata de ascender de esta manera manipulativo, sin ética, en una empresa, es lógico que el que no sea narcisista, no solamente las mujeres, sino también los hombres no narcisistas, no quieren luchar en este campo, porque si alguien está con los codos a uno que no le importa tanto el poder como al narcisista, no está dispuesto en competir con alguien que lucha tan agresivamente. Y ahí está donde la mujer normalmente queda fuera, a menos que tenga políticas desde el directorio que incentivan que las mujeres surgen y que tengan mentores específicos que ayudan que la mujer haga carrera o la persona haga carrera aunque no sea narcisista. Exacto, o sea, nuevamente, según lo que te escucho, volvemos a que se necesitan políticas estrictas, o no sé si estrictas, pero políticas mucho más allá de la cuota. Esto no se trata solamente de pero diversidad. También necesitamos cuota. Claro, sí, es cierto, es cierto. Esto se trata también de cambiar la visión del estilo de liderazgo y para eso no podemos seguir premiando el estilo narcisista, ya sea en hombre o en mujer. Aquí no estamos hablando solamente de que el hombre es el único con este estilo de liderazgo, sino además premiamos a las mujeres que tienen el mismo estilo de liderazgo. Sí, pero es cierto, pero la mujer en su expresión narcisista Lo muestra no tiene manera. este tipo de rasgo que es el de querer dominar. De hecho, el narcisismo de la mujer es distinto. El querer dominar y manipular es de macho alfa y es una forma de expresión del narcisismo masculino y tiene mucho que ver con la testosterona. Bien, por favor, todos los hombres que están escuchando este congreso no se sientan amenazados, no se sientan atacados. Estamos hablando aquí de algo biológico y de estudios que lo demuestran. Y además vamos en camino de cambiarlo de a poco. Y como última pregunta... Yo creo que los hombres no narcisistas que tienen niveles de testosterona normales y un cerebro que lo tiene pueden entender. Sufren tanto como la mujer con el liderazgo narcisista. Entonces, de verdad, esto no tiene que ver contra los hombres, pero tiene que ver con entender los riesgos contra el narcisismo de este estilo narcisista y la dominancia en el liderazgo. Por favor, que se entienda así. No estamos aquí en contra de los hombres, en ningún caso. Y como última pregunta, porque tenemos solamente un par de minutos más, ¿cómo hacemos frente al narcisismo si seguimos premiándolo desde pequeño? ¿De qué me refiero? Que desde que los niños son muy chicos en el colegio, premiamos la competitividad, premiamos también de alguna manera el narcisismo, los estilos de liderazgo. Entonces, efectivamente, llegan y en la organización, por ejemplo, o en la universidad o en la organización se continúa el mismo sistema. ¿No será que tenemos que retroceder y desde la base cambiar nuestro modelo de educación, al menos para que cuando lleguen al mercado, a las organizaciones, puedan cuestionar cómo está funcionando hoy en día?
Sí, yo creo que tiene toda la razón y hay un riesgo especial en los hijos de la élite que Exacto. tienden a tener más narcisismo Privilegio. cultural. De hecho, la desigualdad se naturaliza en las generaciones de la élite. De eso hay distintos estudios interesantes. Entonces, cuando se naturaliza una situación, no se reconoce y ahí hay un gran desafío en inclusión a nivel educacional para que se comparte siendo sociedad. Y también hay, claro, desafíos en materia de herencia que no están resueltos en ningún país del mundo actualmente y que tienen mucho que ver con el narcisismo de las nuevas generaciones y de la élite, que suele ser tóxico para toda la sociedad y para la propia élite también. Élite también, Y yo exacto. creo que un primer paso es debatir esto sin sesgo y de forma constructiva y ojalá con altura de miras. Sí. Bueno, tenemos harta pega, tenemos harto camino por recorrer, sin duda, desde la educación hasta las organizaciones y el propio liderazgo. Te agradezco muchísimo, Janet, tu participación. Me encantaría que siguiéramos conversando porque esto es un tema tremendamente interesante, pero se nos acaba el tiempo. Así que, una vez más, muchas gracias por recibir nuestra invitación de acompañarnos en este Congreso de Liderazgo. Y yo me despido de ustedes para seguir con nuestros siguientes panelistas. Un gran abrazo a todos.